Vamos a la segunda conferencia de este tema, que sería don José Santos Lozano de Agromex, que nos va a presentar sobre el programa de cobertura climatológica del sector público en la experiencia de México. Buenos días. Reciban un saludo de Querétaro, México. Es un gusto para nosotros estar aquí participando en este taller. Y de veras deseo esta experiencia que traemos de México sea de utilidad para el diseño de las coberturas en esta parte de Centroamérica. Yo les voy a platicar lo que son las coberturas climatológicas del sector público. Ok. Yo les voy a hablar de las coberturas climatológicas del sector público, específicamente de Agrocemex, aunque voy a hacer algunas referencias al sector privado y a las organizaciones de productores que tienen también unas aseguradoras que están ofreciendo el seguro. Voy a irme un poquito a prisa, traigo mucho material y no quisiera que me sacaran la tarjeta roja. Hablando de fútbol, entonces no quiero meter el pie al final, ¿no? Entonces les voy a platicar rápidamente. Bueno, Agrocemex es una empresa de gobierno federal especializada en seguros agropecuarios. Su propósito fundamental pues es desarrollar y ampliar las coberturas de protección en el sector primario a través de los productos y servicios que tiene para este mercado. El primero que tenemos nosotros es que le brindamos el respaldo financiero a través del reaseguro a los fondos de aseguramiento. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicarles rápidamente cuáles son esas organizaciones. Hemos hablado, mi antecesor de México les platicaba también de esto. Los fondos de aseguramiento son organizaciones de productores que se organizan y constituyen una organización para brindarse a sí mismos el servicio del seguro. Una vez que están constituidos, ellos buscan el respaldo financiero de una aseguradora o de una reaseguradora. Este es un esquema que ha dado muy buenos resultados, al menos en México, donde los resultados que se tienen en ellos son principalmente favorables, claro, hasta antes del 2011, que tuvimos un evento catastrófico de magnitudes importantes. Los recursos por concepto de primas, ellos se quedan con el 70% del resultado final del ciclo. Entonces eso hace que esas empresas se capitalicen ese grupo de productores. Entonces es un esquema importante en México que ha estado funcionando y dando buenos resultados. En ese sentido también Agrocemex, cuando un grupo de productores está interesado en constituir un fondo de aseguramiento, nosotros los aseguramos en todo el proceso o procedimiento para constituirse. Si es de su interés contratar el reaseguro con Agrocemex, porque hay otras entidades que dan también el servicio del reaseguro, nosotros los capacitamos y les transferimos toda la tecnología para que puedan operarlo. También Agrocemex administra los programas de subsidio a la prima del seguro agropecuario. También administramos los recursos o los apoyos que se les brindan por parte del gobierno federal a los fondos de aseguramiento y, por supuesto, los programas para el seguro de contingencias climatológicas. También desarrollamos y operamos las coberturas de seguros para eventos catastróficos. Esa es una parte importante que hacemos. Voy a empezar a clasificar. Nosotros consideramos importante clasificar el sector productivo, cómo está en México. El sector agrícola, por ejemplo, nosotros para el 2010 teníamos un poquito menos de 22 millones de hectáreas sembradas. El del temporal, ese que sobresale, tenemos arriba del 74%, y el riego solo tenemos un 25%, casi el 30% de riego. Entonces, como ven, tenemos una agricultura altamente expuesta a las variables climáticas, tenemos el 74%. Sobresale el ciclo primavera-verano con 10 millones de hectáreas y el otoño-invierno, en el caso del riego, con 2 millones de hectáreas. Entonces,
Ese es el panorama que tenemos en el sector subsector agrícola y por supuesto que aquí, por supuesto que aquí el cultivo que sobresale es el maíz como cultivos básicos y el frijol y el sorgo como cultivo importante en el sector ganadero. En el subsector pecuario tenemos casi 89 millones de hectáreas, de las cuales tenemos sobresale el matorral con 57 millones de hectáreas y el pastizal natural. Esto se los remarco porque vamos a ver un esquema al final donde voy a hacer referencia a esto. El inventario ganadero, tenemos alrededor de 46 millones de cabezas, en el que sobresalen los bovinos de carne con 29 cabezas. También nos dimos a la tarea de hacer una clasificación del sector productivo, del sector de los productores, para poder, esto juega un papel importante, consideramos nosotros, para el desarrollo de las coberturas, y es donde enfocamos como empresas del sector público los esfuerzos al desarrollo de las nuevas coberturas. Nosotros, de acuerdo al potencial productivo, tenemos aquellos productores de alto potencial productivo. Estos son productores que se caracterizan porque son productores altamente tecnificados, tienen explotaciones especializadas, generalmente usan sus propios recursos, muy poco acceden a las coberturas de seguros. Tenemos el otro, el de mediano potencial productivo, son productores que cuentan con una tecnología básica. Eso hace que su producción esté muy correlacionada con las variables climáticas y que también tengan sus rendimientos pues, un poco más inciertos, precisamente por eso. Requieren de apoyos gubernamentales, utilizan crédito para sus operaciones o para sus explotaciones y por supuesto eso los lleva a contratar coberturas de seguros. Esto representa el 18% de los productores en México. Es un porcentaje importante, sin embargo, vemos que el mayor número de los productores se encajonan en este nivel bajo de acuerdo al potencial productivo y tenemos productores que no son tecnificados. Tenemos que la tenencia de la tierra está por debajo de 5 hectáreas. Por ahí mi antecesor comentaba de las superficies que hablan. Nosotros en este caso aquí tenemos productores menos de 5 hectáreas. En el medio o mediano potencial productivo son aquellos que están máximo 10 hectáreas. Arriba de 10 hectáreas tenemos los de alto potencial productivo. Entonces, como pueden ver, los productores de bajo potencial productivo tenemos que no son tecnificados, su tenencia de la tierra está por abajo de las 5 hectáreas. Tenemos también que su producción es básicamente de autoconsumo. Reciben salarios mínimos muy bajos de acuerdo al esquema de México. Tenemos que son atendidos por muchas de las veces por programas gubernamentales. No tienen acceso a créditos, no tienen acceso a seguros. Entonces, tenemos un sector bastante importante, entendemos que trabajar duro para poder establecer esas coberturas. Ok. Ayer se hacía un comentario en relación a esto, los riesgos. Bueno, nosotros ¿qué hacemos en ese sentido? Bueno, caracterizamos las amenazas mediante análisis probabilísticos y definimos si esa amenaza se va a convertir en un riesgo importante que tenga un impacto económico que nos pueda afectar la producción en el sector agrícola o pecuario. En este sentido, en el agrícola, nosotros la vulnerabilidad la clasificamos de acuerdo a la especie, por supuesto, la etapa fenológica en que se encuentra el cultivo y a toda la tecnología que aplicas para el desarrollo de ese sector o de ese cultivo que estamos en explotación. En ese sentido, nosotros clasificamos la susceptibilidad y definimos si la amenaza nos va a generar un riesgo importante o simplemente se queda en una amenaza. Lo cierto es que nosotros hemos estado observando que las variables climáticas cada vez son más inciertas. Inciertas en el sentido de que cada vez son más impredecibles, ya no siguen un patrón muy definido. Por ejemplo, la frecuencia de las heladas y las sequías se han estado aumentando. Y no solo aumentando, sino que hemos observado que se están presentando en épocas distintas a las que se venían presentando. Por ejemplo, precisamente ahorita hace 15 días nosotros tenemos el registro de bajas de heladas
en ciertas regiones de México donde tenemos aseguramientos del ciclo primavera-verano, donde se supone que están las temperaturas más altas. Y tenemos efectos ya de heladas en junio, hace aproximadamente 15 días. Tenemos cambios en la estacionalidad del temporal, esto nos ha hecho modificar los esquemas de seguros que tenemos. Hemos observado, y al hacer los análisis de cada ciclo, observamos que la tendencia de las lluvias es cada vez más tardía. Cuando iniciaban los temporales en mayo, junio, ahora están empezando junio, julio. Entonces nos están retrasando los temporales. Eso hace que cambiemos todos los esquemas definitivamente. Hay mayor actividad ciclónica, hay incrementos importantes en las temperaturas y por supuesto mayor frecuencia de riesgo de tipo biológico. Y no solo mayor presencia, sino la aparición de nuevos entes patógenos que nos están afectando la agricultura. El Centro de Recursos Naturales de Estados Unidos nos muestra una gráfica de la tendencia que tienen los desastres naturales. Y nosotros hemos encontrado que dentro de esos desastres naturales tenemos que los hidrometeorológicos han tenido un crecimiento exponencial importante. En el caso México tenemos que la sequía es un factor importante, es el factor con el que siempre estamos batallando porque tenemos un país con la mayor parte de la superficie semiárida, seguido por supuesto por el ciclón y los huracanes. Esos son los factores más importantes que nos están pegando a nosotros constantemente. Y la tarea que nos hemos dado, bueno, es caracterizar el riesgo. Nosotros lo caracterizamos mediante análisis probabilísticos y tenemos definido cómo está el comportamiento de la sequía, como les decía, de la parte centro-norte del país, y vemos el comportamiento de la sequía, que está muy estrecha, muy relacionada con el fenómeno Niño, aunque esta teoría ya como que nos deja desconcertados, porque por ejemplo en el 2009-2011 la tendencia era neutra, entonces esperábamos un temporal normal, hacia lo normal, y resulta que en esos 2 años es donde tuvimos las peores catástrofes por efectos de la sequía. En el 2011 tuvimos un evento de extremo a excepcional en toda la parte norte del país, que nos generó pérdidas por arriba de los 4,000 millones de pesos mexicanos. Entonces, es un evento importante que nos ocurrió y nos trajo pérdidas muy altas. Las heladas juegan también un papel muy importante, la tenemos caracterizada y sabemos que esta es la zona donde vamos a tener efectos de las heladas ya caracterizadas. Sin embargo, en el 2011 tuvimos también un efecto adicional a la sequía que estuvo en algunas regiones de la parte norte del país hasta menos 21 grados centígrados. ¿Sí? Tuvimos pérdidas importantes en toda esta parte norte que no habían ocurrido desde 1971. Yo creo que las bases de datos son importantes, pero también es importante los periodos de retorno, considerarlos, lo que comentaban hace un rato. Los periodos de retorno es importante tomarlos en cuenta. Aquí vemos que este evento no ocurría desde 1971. Entonces, nosotros lo tuvimos en febrero del año pasado, 2011, con temperaturas hasta menos de 21 grados. Los efectos fueron tremendos. Aquí están los cultivos, en la parte norte, donde los esquilmos o el forraje del cultivo, principalmente maíz, no sirvió ni para la alimentación del ganado. Si ustedes se metían a los campos, tenían olores a putrefacción. Totalmente destruido el cultivo, ni siquiera para la alimentación del ganado. Las granizadas pues, también las tenemos tipificadas. No tenemos efectos importantes, aunque son de maneras aisladas, pero sí también tenemos algunos efectos importantes. Los huracanes, por la posición geográfica de nuestro país, también pues, es severamente golpeada por los huracanes. Este no es un trabajo de caligrafía de mis hijos, son las trayectorias de los huracanes que nos impactan en México, ¿no? Y los efectos principales de estos huracanes o ciclones, tenemos los vientos, nos provocan acames en los cultivos. En la parte de Sinaloa, en el estado de Sinaloa, tenemos efectos importantes por este riesgo. Tenemos inundaciones que son los riesgos que nos provocan. Estas son las áreas
que son impactadas por los huracanes, por la parte del Atlántico y por la parte del Pacífico. Los mayores daños y las mayores pérdidas las tenemos aquí, por la parte del Pacífico, en estas regiones de color rojo. Sin embargo, también bien tienen buenas cosas los huracanes o los ciclones, porque esos son los que nos determinan para el resto del país el temporal. Entonces es un mal que requerimos para establecer también el temporal en otras regiones. ¿Qué hacer con estos riesgos? ¿El qué hacer? Bueno, tenemos que lo podemos retener, lo podemos compartir o podemos transferirlo. Lo podemos retener, bueno, si como les mencionaba al principio, si son productores de alta tecnología y con explotaciones altamente especializadas, pues podríamos de alguna manera retener ese riesgo. Yo les platicaba que el 6% de los productores de México tienen una alta tecnología y generalmente no recurren ni a financiamiento ni a coberturas de seguros. Sin embargo, hay productores donde el riesgo es pequeño y ahí es donde tenemos la mayoría de los fondos de aseguramiento, algunas mutualidades que participan y comparten los riesgos. ¿Por qué? Porque son zonas muy localizadas, son zonas muy caracterizadas por la agricultura con buen temporal, si son temporales, que son muy pocos fondos de aseguramiento con temporal, la mayoría son bajo riego. Entonces, ahí es donde donde ellos comparten ese riesgo, sin embargo, también buscan el respaldo financiero de alguna reaseguradora. Si el riesgo es mediano, grande, a catastrófico, bueno, lo tenemos que transferir a las aseguradoras, reaseguradoras, y la participación del gobierno federal, tanto en los gobiernos estatales, entonces sí se juega un papel muy importante. ¿Cuáles son los esquemas para hacerle frente a estos eventos en México? Bueno, tenemos los tradicionales o comerciales, donde tenemos como operadores 3 aseguradoras privadas principalmente. Tenemos una sociedad mutualista y aproximadamente 358 fondos en operación en todo el país. Sin embargo, ¿dónde están estas aseguradoras? Bueno, están operando a nivel individual, a nivel productor, está asociado al crédito, tienen subsidio a la cuota del seguro y también son productores de mediana a alta productividad, es decir, aquellos que están principalmente en áreas de riego, es decir, estos operan donde está el 55% es de riego. Entonces, el riesgo es un poco menor. ¿Cuáles son las coberturas que se operan? Bueno, algunos operadores le llaman de otra manera, pero al final de cuentas son lo mismo. Protegen la inversión del productor, o bien en algunos casos solo la cuota del crédito, no van más allá de esos seguros. Por allí el compañero de la FAO decía que por eso los productores se quedan donde no reciben nada. Bueno, también depende de la estructura del esquema de seguro que contratan, considero yo. Hay también seguros donde van a la producción, donde ya estamos protegiendo un cierto margen de rentabilidad, o sea, más allá de las inversiones, también hay esquemas de ese tipo. Hay esquemas para proteger las plantas, en el caso de los seguros forestales o en el seguro de los frutales. Tenemos el seguro ganadero, donde protegemos los animales únicamente por el riesgo de muerte, es decir, el animal tiene que morirse, ¿verdad?, para que lo puedan pagar. Estos son todos los esquemas que tenemos. Radicación, adaptación, transporte, es decir, el tiempo que está el animal en estancia, los periodos de adaptación, de radicación y de transporte. Tenemos seguros para campañas sanitarias, para acuícolas de alta mortalidad y las enfermedades exóticas. Fiebre porcina clásica es uno de ellos, ¿sí? Seguro de daños, en el caso de los fondos de aseguramiento tienen el esquema de infraestructura agropecuaria, un seguro para la infraestructura agropecuaria de los productores que están asociados, tienen ese esquema de seguros. Actualmente Agroseme está en vías de desarrollo de un seguro de vida encaminado a aquellas áreas más marginadas, donde no hay fuentes de financiamiento como los bancos, sino son cajas de solidariedad de ahorro y préstamo. Ahí está encaminado este seguro donde para de alguna manera llevar una forma de recuperar los créditos que tienen las familias. Muchas veces muere el titular de ese crédito y la familia queda drogada. Entonces tenemos un seguro saldo deudor que si se muere el asegurado, bueno, el beneficiario tiene derecho a la parte del saldo que se le sigue debiendo al ente financiero. Okay. Y tenemos, por supuesto, los últimos gastos donde se pagan nada más los que son los gastos funerarios.
Son seguros muy baratos, coberturas muy pequeñas. ¿Qué hacemos nosotros como Agrocemex? Bueno, como Agrocemex, dentro de estos esquemas tradicionales o esquemas comerciales, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, nosotros otorgamos a partir del 2001, que dejamos de participar en el sector asegurador como institución de seguro directo, como aseguradora de primer piso. A partir de allí nosotros empezamos a operar y a reasegurar un poquito más del 50% del mercado de esos entes aseguradores privadas y fondos de aseguramiento. En el sector ganadero, bueno, el sector ganadero tuvo un despegue. En ese caso nosotros tenemos reasegurada casi el total de las operaciones de los fondos de aseguramiento. Otro esquema, y es un esquema que ha tenido relevancia e importancia por el sector al que está encaminado estos esquemas. Principalmente va a aquellos productores que no tienen acceso a un seguro agropecuario. Es decir, aquí, como decía mi antecesor de México, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, tiene un programa de atención de contingencias climatológicas, es decir, tiene recursos para que cuando los estados enfrentan una contingencia climatológica, pues le hagan frente mediante recursos de 50 o de 1 a 1 o 50-50. El gobierno estatal pone el 50% y el gobierno federal pone el 50% para hacerle frente a esa contingencia que tienen los estados. En ese momento, ellos, esos recursos, los asignan de esa manera a los productores. Entonces, desde ese punto de vista, buscando la potencialización de esos recursos, elaboraron esquemas catastróficos. Hicimos esquemas catastróficos en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura y Ganadería y empezamos a operar lo que son los esquemas catastróficos en forma conjunta con las aseguradoras privadas y nosotros, Agrocemex. ¿Cuáles son las características de estos productos? Bueno, pues tenían que ser masivos y lo contratan los gobiernos, el gobierno federal, es decir, es un seguro para el gobierno federal y gobierno estatal. O sea, no es un seguro dirigido a los productores, sino es un seguro para ayudar a las finanzas públicas del gobierno federal en los momentos de un evento catastrófico. Por supuesto, participa SAGARPA, que es la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Las sumas aseguradas están definidas, porque en el caso de una catástrofe en el seguro agrícola, pues la suma asegurada es de 1,300 pesos mexicanos. En el caso del agrícola, en el caso del ganadero son 600 pesos por unidad animal. Los seguros que tenemos o que nosotros desarrollamos en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura y Ganadería son los catastróficos para eventos climáticos, son los seguros agrícolas catastróficos por niveles de producción, es decir, estos no dejan de ser seguros tradicionales porque son con inspecciones de campo, sin embargo lo hicimos a inspecciones a nivel macro, no a nivel individual. ¿Por qué? Porque son zonas inaccesibles, los costos de inspección serían muy altos, entonces se buscaron esquemas que minimizaran ese costo. Los seguros de daños en agastaderos con imágenes de satélite, también desarrollamos un esquema para el sector ganadero, pero no dirigido como los seguros comerciales, sino a proteger la muerte, sino precisamente a proteger o evitar que llegue a ese grado el ganado, sino que el productor tenga manera de suplementar el ganado y no llegue a esa parte donde tenga que pagarse por muerte, donde no tienen acceso además de seguros. Las compañías privadas también tienen un seguro que es agastaderos con inspección física, junto con el tradicional operan también las privadas. Agrocemex solo opera estos tres, no opera la inspección física en el caso de ganadero en los seguros catastróficos. Tenemos el seguro paramétrico, este es un seguro de eventos climáticos. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, tomamos una base de datos de por lo menos 25 años de estas estaciones climatológicas y nos dimos a la tarea de seleccionar de aproximadamente un poquito más de 1,000 estaciones. Empezamos a seleccionar a todas aquellas que tomaban datos consecutivos por lo menos, o que tenían un historial de 25 años, porque además es lo que nos exige el reasegurador, que tenga un historial importante. Estas son las estaciones climatológicas que tiene la Comisión Nacional del Agua en nuestro país. Una vez que tenemos estas estaciones, las tenemos identificadas, nosotros establecemos en el cultivo 3 etapas, una que va de la siembra y desarrollo vegetativo, floración y cosecha.
establecemos un trigger de lluvia en cada una de ellas. En este seguro únicamente protegemos lo que es deficiencia y exceso de lluvia. Son los únicos dos riesgos. ¿Sí? O el único riesgo es el que tiene que ver con la lluvia. Establecemos un trigger para cada uno de ellos. En el caso de que las barras azules son las lluvias diarias, esta es la acumulada. Si la lluvia acumulada está por debajo del trigger que nosotros establecimos en el caso de la sequía, bueno, pues se detona el riesgo y pagamos. Si tenemos exceso y este está por arriba de la línea roja, ese se detona el riesgo. Tenemos exceso de humedad, lo pagamos. ¿Ok? Así opera el seguro catastrófico. Tenemos el tradicional, que lo hicimos de una manera masiva. Iniciamos en un principio con inspección a nivel municipio, o sea, a nivel macro, las inspecciones para minimizar un poco los costos de inspección. Sin embargo, las necesidades nos fueron indicando que la unidad de riesgo debe ser elegido, o la localidad o la comunidad. Establecemos la comunidad. Una vez que esa comunidad es siniestrada, nos reportan el siniestro, vamos a hacer la inspección en forma conjunta con los gobiernos de los estados o bien con el gobierno federal, para hacer la inspección en forma conjunta y determinar la pérdida. ¿Ese seguro en qué consiste? Nosotros determinamos el rendimiento promedio del municipio y establecemos lo que vamos a proteger. Protegemos el 30%, el 40% o el 50% de ese promedio del rendimiento de ese municipio del cultivo que se trate. ¿Sí? Así es como opera. Entonces, cuando ocurre un siniestro, nosotros hacemos las inspecciones. Así opera este seguro. Tenemos el satelital, que es el de agostaderos. Hay imágenes de satélite que contienen información espectral que son usadas para evaluar tanto la cantidad como la calidad de la vegetación a través de índices de vegetación. En este sentido, nosotros establecimos un seguro pecuario, donde establecemos dos triggers. Uno, donde establecemos el inicio de crecimiento del pasto en base a un historial de imágenes satelitales que nos brindan esa información. Nosotros establecemos dos triggers, uno que es el inicio de crecimiento del pasto, y el otro que es el índice global durante el periodo de la cobertura, que es de mayo a noviembre. Es la etapa donde ocurre el crecimiento del pasto. Establecemos esos dos triggers. Si nosotros encontramos que hubo retraso en el crecimiento del pasto, nosotros le pagamos al gobierno estatal o al gobierno municipal, al gobierno federal, el 30% de la cobertura. ¿Para qué? Para que los gobiernos federales o el gobierno estatal tengan recursos para apoyar a la gente, que de tal manera que ellos puedan suplementar a los animales. La otra etapa es el índice global del total de la curva de crecimiento del pasto, que lo comparamos con la curva de crecimiento del año anterior, y si esa curva está por abajo del 70%, se detona el siniestro, y nosotros pagamos el 70% o el 100% en caso de que no haya detonado la primera etapa. ¿Ok? No voy si tienen preguntas, es un esquema un poquito de más detalle, sin embargo, por cuestiones de tiempo, si tienen alguna pregunta, con gusto la contestamos, y si con gusto la quieren, la platicamos. También este es un esquema que nos ayudó mucho, porque en México la ganadería principalmente es extensiva. Por ejemplo, en zonas como Chihuahua, Sonora, Zacatecas, son extensivas, y los costos de inspección, si lo hiciéramos por productor, pues serían altos costos de inspección. Entonces eso posibilita que tengamos bajos costos de supervisión y de accesibilidad a esas zonas. Entonces nosotros diseñamos este esquema que sin hacer inspecciones, como el de eventos climáticos, no hacemos inspecciones, simplemente estamos monitoreando los registros de lluvia y las imágenes de satélite. Nosotros, en el caso del ganadero, tenemos un contrato con una institución de investigación en México, que es el que nos da la interpretación de estas imágenes ya transformadas en un dato, en un índice de vegetación. En ese sentido, nosotros es como estamos operando. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el desarrollo que ha tenido estos sistemas en México? La participación de Agrocemex y las empresas privadas. Nosotros comenzamos allá en el 2003 con el seguro de eventos climáticos, y de allí comenzaron las privadas a partir del 2004. Actualmente, en el 2011, anduvimos alrededor de un poquito más arriba de 8 millones de hectáreas. Es decir, como ustedes ven, todavía falta mucho por hacer. Andamos aproximadamente con una cobertura del 50% del sector primario, el sector agrícola.
En el caso del sector pecuario, iniciamos nosotros con este esquema, el seguro por índices satelital, en el 2007. Las privadas ya estaban trabajando a partir del 2006. Los resultados actuales al 2011, bueno, teníamos alrededor de, muy cercano a los 4 millones de unidades animal. La característica de estos seguros catastróficos, como les decía al principio, es precisamente llevar un esquema de protección a aquellas zonas donde no tienen acceso a ningún seguro. Esa es la principal característica, que sean productores que no tengan acceso a un seguro. ¿Ok? Bueno, nada más a manera de conclusiones, nosotros visualizamos el seguro como un instrumento de administración de riesgos para evitar la descapitalización del productor, mantenerlo en el proceso productivo, que tenga acceso a los créditos, y es una parte fundamental, que promueva el desarrollo de buenas prácticas por parte del productor, complemente los servicios de las agroempresas. Hay muchas agroempresas en México que dan financiamiento y eso promueve esa parte. El recurso, potenciar los recursos de los gobiernos federales y estatales para poder hacer frente a los eventos catastróficos. Aquí la participación de los gobiernos es muy importante. La variabilidad de los patrones del clima demandan cada vez la necesidad de contar con un seguro. Es decir, es importante porque cuando no cuentas con un seguro, las presiones a las finanzas públicas son enormes. Consideramos nosotros que es importante y también representa un reto para las aseguradoras para tomar y transferir los riesgos al mercado internacional. Es importante también. Consideramos nosotros que necesitamos una mayor participación de los agentes económicos en el mercado del seguro y el reaseguro que promueva el desarrollo y consecuentemente la competitividad en el mercado asegurador. La calidad, productividad, innovación, servicio, imagen y confianza y transparencia son factores que deben entenderse para que la empresa sea competitiva. Allí vuelvo a la presentación de nuestro compañero de la FAO. Esto es lo que muchas veces llega a la conclusión el productor de que los seguros no sirven, ¿no? Entonces yo creo que hacer unos esquemas de seguros que nos lleven a realmente proteger o bien ayudar al productor a recuperar sus inversiones en el campo, yo creo que es importante. Esa es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Si tiene alguna pregunta. Buenos días. Primero felicitarlo por la presentación bastante completa. Una inquietud en cuanto a las primas de seguro, que muchas veces son como las barreras de entrada que se encuentran para poder accesar a los seguros, principalmente en el seguro agropecuario. Entonces, si pudiera comentar un poco sobre las primas y el manejo que le dan. Bueno, mira, las primas son variables porque están determinadas de acuerdo al análisis probabilístico que hay de cada región y cada cultivo en cada y ¿cómo se llama? Y el nivel de riesgo que cada uno tengan. Pero te puedo platicar en el caso de los catastróficos, en el caso de eventos climáticos, la prima anda en un rango del 19%, el costo del seguro. En el caso del ganadero anda alrededor del 12%. ¿Sí? Son caros, son seguros caros. ¿Por qué? Porque la exposición al riesgo también es alta, ¿no? En el caso de los seguros comerciales, en el caso del seguro de zonas de producción, o sea, los que son los tradicionales, donde hacemos inspección de campo, pues anda alrededor va de un 4 a un 6% el costo de la prima. ¿Sí? Ahí no hay subsidios, ese lo pagan los gobiernos federales y los gobiernos estatales. Primero contrata el gobierno federal, o sea, la Zagarpa, lo que es la Secretaría de Agricultura y Ganadería, es el que contrata primero la cobertura. Él contrata primero toda la cobertura y los estados que así lo deseen se adhieren a esa cobertura contratada por la Zagarpa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el momento en que un estado se adhiere a la cobertura contratada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, él ya se hace dueño del total de esa póliza, es el beneficiario preferente. ¿Sí? Entonces, pero aquí va un detalle, el 75% o el 90% lo paga
la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de ese costo de la prima. El 25 o el 10% lo pagan los gobiernos estatales. Esa clasificación está dada de acuerdo a los márgenes de marginación que tiene cada municipio. Es como apoya el gobierno federal. Entonces, los estados aportan únicamente el 10% o el 25% de ese costo. No, al productor aquí no le cuesta nada. ¿Ok? No le cuesta nada. Aquí va directamente precisamente a los gobiernos para que hagan frente a esas contingencias climatológicas. Es decir, ese recurso que tú tienes para hacer frente a las contingencias climatológicas, con un seguro lo potencializas. ¿Ok? No le cuesta al productor. Aquí el productor no tiene nada que ver. Pero sí reclama cuando hay un evento de contingencias climatológicas. Sí. Buenos días, Patricia Ramírez del Comité Regional de Recursos Hidráulicos. Muchas gracias por su presentación, por mostrarnos un ejemplo concreto, ¿verdad?, de cómo están operando estos seguros. Yo quisiera, y en la misma línea de una de las preguntas que hubo anteriormente, sobre el uso de modelos para calcular el riesgo catastrófico. Pues ahora se están usando mucho y, sin embargo, son muy demandantes de información. O sea, decimos que las bases de datos no son suficientes, pero los modelos demandan muchísima más información que la base de datos. Entonces yo quería preguntarle cómo han resuelto ustedes eso y si están aplicando, qué tipos de modelos están aplicando. Bueno, lo que usamos ahí son, en el caso de los paramétricos, acuérdense que Agrosemes en el sector público tiene más de 20 años. Y tiene la información de la aseguradora que le precedió también una empresa de gobierno que era la aseguradora nacional, ANAX. Entonces tenemos una base de datos muy robusta que nos ha permitido precisamente clasificar esos riesgos. En esa medida nosotros, en el caso de los paramétricos, tenemos una base de datos importante de 25 años que es la que nos ha permitido clasificar hacer análisis probabilísticos de esa información. Sí. Buenos días, Fabricio Ochoa, soy médico veterinario de El Salvador. Para el caso de un seguro que lo agarraría el Estado, ¿cómo establecerían la cantidad ante una inundación, pues que es lo que a veces nos golpea más? Todas las poblaciones pecuarias. ¿Cómo establece el seguro y el gobierno las poblaciones? ¿A través de nuestros datos o mandan pruebas de campo? Ok. Nosotros lo que hacemos para determinar la carga animal a nivel municipio, establecemos primero tenemos la institución de Estadística y Geografía de México, conocida como el INEGI, que es la que tiene una base de datos de pastizal natural y matorral. En función de esa superficie que tiene de pastizal natural matorral en ese municipio, nosotros tenemos los índices de agostadero. Esos índices de agostadero los aplicamos a esa superficie de pastizal natural y matorral y determinamos la carga animal por cada municipio. ¿Sí? Y esa es la carga animal que nosotros le protegemos al Estado o al gobierno federal. Por ejemplo, en el caso tenemos en la parte norte del país tenemos que son 35 hectáreas por cada cabeza animal. En el caso del sur-sureste tenemos de 2 a 5 unidades de hectáreas por unidad animal. No, aquí prácticamente va a especies mayores y su equivalente en el caso de caprinos y bovinos, y ovinos, perdón.